De primero, muchas gracias a Dios, a mi familia, a ustedes por estar aquí presentes y lograr escuchar esta disertación. Agradezco al comité organizador del Congreso, a la Asociación Ermita y demás organizadores. Como ven, el tema es demencia de Alzheimer y demencias relacionadas. Empiezo a comentarles que hay muchos mitos y realidades en torno a la demencia de Alzheimer y otras demencias que en el transcurso de la exposición espero ir resolviendo. La demencia solo la padecen adultos mayores. ¿Es demencia senil? ¿Realmente está bien dicho esto? ¿Demencia es sinónimo de demente? ¿Es normal olvidar las cosas porque es mayor? Si la padeció mi abuelo o mi abuela, la padeceré yo. Y si tiene demencia, se tornará violento. Cosas que quizás durante el transcurso las iremos viendo que son ciertas o no ciertas. Como vimos esta mañana, pues en la epidemiología de las demencias en su generalidad, pues somos una población que vamos envejeciendo, no solo nosotros como país, sino que en la región, a pesar de que Guatemala es un país que va en intensivo en el envejecimiento, vamos a llegar a ese punto. Y como verán ustedes, envejecer va a ser sinónimo de enfermarnos, de tener más personas con demencia y las enfermedades propias del adulto mayor. Y la demencia genera un costo de $818 millones al año y el 85% está relacionado a consumo, relacionado a costos sociales y familiares más que ya que los médicos. Como vemos acá en el 2015, pues tenemos 40 millones de personas en el mundo padeciendo de demencia. En el 2030 tendremos 60 millones y en el 2050 120 millones. Como se den cuenta, en este cuadrito naranja, la mayor parte de estas personas estamos anidados y estarán anidadas en países de bajo ingreso y mediano ingreso como Guatemala. Y eso nos tiene que ser una grave alerta de que tenemos que generar políticas y recursos sociales y de salud para prevenir esto. El término de demencia viene del prefijo de, fuera de, y mencia-mente. Suena un poco feo esto de demente, ¿verdad? Tiene connotaciones degradantes y hay una grave confusión entre demencia y demente. A mí cuando me dicen, mi papá está demente, pues me suena más a una persona psicópata, loco, psiquiátrico, más allá de la persona con demencia como habitualmente la conocemos. Y es por eso que en el manual DSM-5, que salió hace 4 años, que reúne la clasificación de las enfermedades psiquiátricas de Estados Unidos, lo terminó definiendo como un desorden de neurocognitivo mayor, aunque varios autores están sugiriendo que se vuelva al término de demencia porque estamos acostumbrados a eso y estamos más habituados a llamarle por su nombre demencia. Entonces, ¿qué es demencia o trastorno de neurocognitivo mayor? En el resto de la charla le voy a llamar simplemente demencia y no como trastorno neurocognitivo mayor para evitar confusiones. Es un término usado para describir un amplio número de síntomas cognitivos y de la conducta, que incluyen problemas de memoria, dificultad en el razonamiento, comunicación y cambios en la personalidad. ¿Eso significa que necesariamente me va a afectar solo la memoria? No, vamos a tener otros problemas, razonamiento, lenguaje, capacidad de planificación, y estos problemas tienen que durar más de 6 meses para definir qué es una demencia, y no simplemente ayer estaba bien y hoy está mal. No, eso no es demencia, ese es otro problema. Que también esta pérdida de estas capacidades debe ser lo suficiente importante para generar una pérdida de la autonomía en la persona. La persona que hasta hace un año lograba emitir cheques, ir al banco, tener la capacidad y autocontrol de sus medicamentos, progresivamente ha ido perdiendo esa capacidad. Y en ese momento, si reúne estos criterios, estamos hablando que es una persona con demencia, ¿verdad? Habitualmente se espera un fallecimiento entre 3 a 9 años desde su diagnóstico. Obviamente esto es una media, hay personas que viven más años, 12 años, 20 años, también va a variar de muchas condiciones y condicionantes. ¿Qué criterios tenemos para el diagnóstico de demencia de cualquier causa? Como les decía, que sea lo suficientemente importante para generar una dificultad en la autonomía de la persona, que exista un cambio en su rendimiento previo cognoscitivo frente al actual y que no esté frente a un otro proceso agudo, una infección, no sé, una meningitis, un problema medicamentoso que genera problemas de memoria, pero no por problemas cerebrales, sino por otros problemas médicos, ¿verdad? Se detectan y se diagnostican por la combinación de una historia clínica bien realizada con entrevista al paciente y la familia y que también tiene que sumar 2 de los siguientes aspectos: una capacidad alterada de adquirir y recordar nueva información,
alteración en los cambios de razonamiento, problemas perceptivos y visoespaciales en el lenguaje y en el comportamiento. Es así que tenemos el síndrome demencial, es este gran grupo de enfermedades, un grupo que lo puede tener un montón de síntomas y signos están metidos en este gran saco, ¿verdad? Pero tiene que tener problemas cognitivos, problemas con la memoria, juicio, lenguaje, entre otros. Puede o no puede estar acompañada de sintomatología psiquiátrica como delirios, alucinaciones, apatía, aislamiento social, depresión, ansiedad, entre otros, y que estos tengan que ser lo suficientemente importantes para afectar la autonomía, ¿verdad? Desde cosas simples como emitir un cheque, medicamentos, hasta vestirse, bañarse, entre otras cosas. Y a partir de ahí, y según la historia clínica, los síntomas, los laboratorios y las pruebas de imagen, podemos determinar si la persona padece una enfermedad de Alzheimer, que será el 60-70% de las personas que padecen demencia, si tiene una demencia vascular, el 12-15%, demencia por cuerpos de Levy y de la demencia del lóbulo frontotemporal. Y hay otras formas mixtas y otros tipos, digamos que ahí podemos colocar personas que padecen enfermedad de Parkinson, personas, por ejemplo, con síndrome de Down, ¿verdad? Personas que han padecido algún tipo de infección, neurosífilis, VIH, entre otros. Ahora, ¿qué factores de riesgo y prevención tienen las demencias? ¿Verdad? Muchas de ellas tienen los siguientes factores de riesgo. Como ven, desde el nacimiento hasta una edad adulta, de media edad, edad tardía, hasta llegar a una demencia. Por ejemplo, una condicionante en algunos tipos de demencia, como la demencia tipo Alzheimer, es este gen APOE, ¿verdad? Pero también un problema de educación, formación, educación nos puede generar una baja reserva cognitiva y facilitar una demencia. El consumo de alcohol, el hábito tabáquico, hipertensión, obesidad, depresión, diabetes, edad, principalmente las mujeres, daño vascular, daño neuronal, son factores de riesgo para desarrollar demencia. Hasta no hace muchos años pensábamos que quien desarrolla demencia, pobre, la desarrolla. Y ahora, por hoy, sabemos que sí podemos tener mecanismos protectores para evitar desarrollar una demencia, o al menos una buena parte de ellas, como actividad física, educación, actividad social, y eso nos va a llevar a una buena reserva cerebral y cognitiva para evitar el desarrollo de una demencia. Hablemos un poco de la demencia tipo Alzheimer, que es la demencia más frecuente, más común mundialmente, ¿verdad? Alrededor del 60%, que se caracteriza por una pérdida progresiva de recordar nueva información, aparecen sintomatología neuropsiquiátrica y las lesiones iniciales en el cerebro ocurren en un área que se llama hipocampo, que lo tenemos ubicado en el lóbulo temporal, a los laterales del cerebro, ¿verdad? Empieza a haber lesiones. Y esta área de hipocampo se llama así porque tiene forma de un caballito de mar. Y posteriormente estas lesiones aparecen en otras áreas del cerebro. La causa genética habitualmente es relacionada con el gen APOE4 y es central en las formas hereditarias. Como ven, estas son las características muy propias, ¿verdad? Una pérdida de la memoria episódica, me dirán, ¿qué es episódica o autobiográfica? Es aquella forma en que yo no me voy a recordar en 2 días que estuve en el Congreso de Alzheimer, ¿verdad? No hago esa relación. No grabo esa información de determinados puntos o episodios en mi vida. Dificultades en la planificación, es decir, yo iba a ir a la cocina y terminé yendo al baño, ¿verdad? O yo iba a ir con el médico y terminé yendo, no sé, con el herrero. Este tipo de cosas, esta pérdida de la planificación va incrementándose. Hay una desorientación en el tiempo-espacio, problemas a la hora de escribir, pobre juicio, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Qué cambios cerebrales tenemos? Como ven, este es un corte coronal que se le llama del cerebro. La corteza, que es la parte más externa, su corteza, que es lo más blanco que ven, y esta área es el hipocampo, donde se comienzan a acumular las primeras lesiones del Alzheimer. Como ven, en esa área es donde tenemos o hacemos el procesamiento de guardar información, por decirlo así, que se va afectando. Y ven que paulatinamente se va distribuyendo las lesiones y los cambios cerebrales de atrofia o disminución del volumen van apareciendo más. ¿Y qué genera eso principalmente? En nuestro cerebro hay unas proteínas que se van acumulando que son tóxicas, que van formando estos granitos que ven acá, que son concentrados amiloides, ¿verdad? Que son tóxicos, y esto va generando lesiones en el cerebro y en las neuronas, hasta
ir alterando la estructura de las neuronas o células cerebrales y generando depósitos fibrilares. A la vez, en esta pequeña gráfica, que parece complicada y no es tan complicada, hemos tenido desde hace unos años un cambio de paradigma en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Cuando diagnosticamos a alguien con demencia es porque esta persona, vemos que tiene la demencia, pero esta persona muchos años atrás ya estaba sufriendo lesiones cerebrales, pero que a simples vistas no los hemos visto. Y actualmente los diagnósticos y las evaluaciones van dirigidas a detectarlo muchos años antes. Por ejemplo, en esta línea azul, en esta línea morada son los depósitos amiloides que le estaba contando, que incluso 20 años antes de aparecimiento de la demencia empiezan a aparecer. Igual lesiones en las neuronas. Y aquí en la parte roja vamos que el cerebro se va encogiendo hasta parecer que poco a poco estamos quitando este concepto de deterioro cognitivo leve, que son esos pequeños detalles que se olvidan, pero sorpresa, es normal, el abuelo tiene 80 años y por naturaleza se le van a olvidar las cosas. Cuando no es así, vemos un montón de personas de 80, 90 años que tienen un cerebro intacto y juegan, bailan pagadito, lo que quieran ustedes, ¿verdad? Y finalmente aparecen estos trastornos conductuales, que son la inquietud, agitación, delirios, alucinaciones, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para determinar si una persona tiene o no una demencia tipo Alzheimer? Pues estos son unos criterios de la Asociación del Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos, y hay otros criterios, pero son un poquito más complejos de cara a que utilizan otros marcadores de líquido cefalorraquídeo, entre otras cosas. Pero el cuadro debe ser de forma insidiosa, es decir, empezó, doctor, no sé, creo que un año o más, y cuando uno escarba quizás lleva más años con ese problema de la memoria. Hay un empeoramiento claro de forma progresiva y el déficit inicial y más prominente puede seguir un patrón de presentación amnésico, es decir, de olvidos, o no necesariamente de olvidos, como problemas de lenguaje, trastorno visoperceptivo o problemas en la planificación, que es lo que significa disfunción ejecutiva, ¿verdad? En esta gráfica, como ustedes ven, ¿verdad?, a mí me parece sumamente interesante ver que la frecuencia de estos síntomas van apareciendo respecto a los años. Como ven, en esta línea puntiaguda es el día cero en que se hace un diagnóstico de demencia, pero 10, 20 y hasta 30 años se ha evidenciado que empieza a haber un retraimiento social, depresión, problemas para dormir, ansiedad, paranoia, y desde el día cero para adelante que se diagnostica la demencia empiezan a aparecer otros síntomas, ¿verdad? Es decir, la demencia cuando la vemos ya ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico finalmente del Alzheimer? Una buena historia clínica, antecedentes familiares, personales, examen físico, nuevas neuropsicológicas, con test de rendimiento de capacidades mentales que en algún momento en el Congreso lo vamos a discutir, laboratorios y pruebas de imagen, principalmente resonancia magnética cerebral y tomografía, ¿verdad? Por lo menos en estas pruebas de imágenes ya nos puede dar bastante información de qué es. Existen otras pruebas también más actuales que también nos pueden dar más información, ¿verdad? Y el tratamiento, que será el tema de la próxima charla, irá dirigido a disminuir esa toxicidad por estas proteínas y facilitar la transmisión nerviosa por medio de inhibidores de la acetilcolinesterasa, antagonistas de NMDA, memantina, manejo de los trastornos de alucinaciones, delirios que son psicológicos y conducta, y formas no farmacológicas que también son muy útiles y son necesarias. ¿Qué hay de la demencia vascular? El segundo tipo de demencia más frecuente a nivel mundial, que prácticamente la demencia vascular, como todas las demencias, es la pérdida de la capacidad de autonomía y de la cognitiva, ¿verdad?, causada por enfermedad cerebrovascular hemorrágica o isquémica. ¿Eso qué es? Un derrame, o muchos derrames, o muchos derrames silentes que no nos damos cuenta, ¿verdad?, y que dañan ciertas áreas del cerebro implicadas en la memoria, lenguaje, capacidad funcional, entre otras. Juegan un papel sumamente importante los factores de riesgo, y es ahí cuando el manejo y el control de la diabetes, la hipertensión, el colesterol, la fibrilación del corazón, entre otras, juegan un rol sumamente importante, ¿verdad? Forma alrededor del 15% de las demencias, y sufrir un derrame nos va a dar una probabilidad del 20 al 25% que van a desarrollar demencia a largo plazo, ¿verdad? Y existe una relación de desarrollar demencia vascular 3 meses después de un derrame cerebral del 15 al 60%, según el área donde tengamos afectada. Y muchas veces este derrame pues desenmascara una situación previa que la familia la había minimizado. Se le olvidaban algunas cosas, sí, pero ahora con el derrame se le olvida todo.
seguramente ya esta persona tenía un tipo de demencia. Y hay una interacción entre lesiones de arterias y desarrollo de Alzheimer que siempre ha generado un poco de controversia. ¿Quién es primero, el huevo o la gallina, entre el Alzheimer y la demencia vascular? Una o viceversa puede llevar a la otra, ¿verdad? Y hay formas mixtas, demencia vascular más Alzheimer. Hay subtipos de demencia vascular, principalmente la demencia cortical, en las áreas más externas del cerebro, donde en nuestro proceso evolutivo son las últimas que se formaron, donde generamos nuestros movimientos, pensamiento, entre otras cosas, de pequeños vasos, demencia vascular subcortical, que es muy frecuente. Le hicieron una tomografía y tenía un montón de derrames. Habitualmente es este tipo de demencia, ¿verdad? Y como vemos, empieza desde un deterioro cognitivo sin la presencia de demencia, deterioro cognitivo leve vascular y generar una demencia vascular cuando esta persona ha perdido sus capacidades de autonomía. ¿Qué cuadro clínico vamos a tener? Es un cuadro clínico más variable que el Alzheimer y dependerá más de la extensión de la lesión, de dónde esté ubicada la lesión, ¿verdad? Si es una zona muy cortical, como ven aquí, zona más externa al cerebro, principalmente se va a comportar muy parecido a un Alzheimer, con dificultades en el habla, en la memoria, no va a entender la palabra o no se va a lograr expresar, problemas para llevar a cabo la planificación, y en las áreas subcorticales pues principalmente va a afectar circuitos cerebrales, ¿verdad?, que controlan el ánimo, el equilibrio, la personalidad, entre otras cosas. El diagnóstico, igual que el Alzheimer, es una historia clínica detallada con antecedentes familiares, personales, pruebas neurocognitivas. Es muy necesario utilizar algunas pruebas de ejecución, como esta que es el Trail Making Test, que valora la función ejecutiva. Laboratorios, principalmente si padece otras comorbilidades, otras enfermedades crónicas, y las pruebas de imagen como la resonancia magnética cerebral, principalmente, que nos va a identificar dónde hay sitios de lesiones de los derrames. No obstante, hay veces que tenemos derrames más una atrofia del hipocampo y podemos decir que estamos frente a una demencia mixta, vascular y Alzheimer. Y eso va a tener principalmente implicaciones a la hora del tratamiento. El tratamiento va a ir dirigido preventivo a estas enfermedades que son factores de riesgo. Es bien importante no solo para estas, sino para el resto de demencias. Y el específico, que nos servirá aún más en las formas mixtas de demencia vascular y Alzheimer. Demencias por cuerpos de Levy. Podemos decir que quizás es la tercera forma de demencia más prevalente a nivel mundial. Alrededor del 10-15% de demencias diagnosticadas son por cuerpos de Levy. En Guatemala creo que es mucho menos. Se caracteriza por inclusiones dentro de las neuronas por una proteína alfa-sinucleína, mientras que en el Alzheimer eran estas proteínas tau. La demencia por cuerpos de Lewy comparte síntomas y signos semejantes a la enfermedad de Parkinson, que muchas veces hace confundir a nosotros los médicos, a las familias y a los familiares. Dicen, bueno, es un Parkinson, mientras es una demencia por cuerpos de Lewy, o a la inversa. ¿Qué criterios diagnósticos vamos a tener para esto? En el 2005 pues se actualizaron los criterios diagnósticos y vamos a tener que sí, y solamente sí, un rasgo central va a tener que ser la demencia. Y repito, la demencia es una condición que determina la incapacidad para sobrevivir o llevar una vida cotidiana. Con 2 rasgos nucleares van a ser suficientes para el diagnóstico y uno para el posible diagnóstico de cuerpos de Levy asociado a la demencia, como fluctuaciones en el nivel de alerta y atención. Eso es, muchas veces las personas experimentan que se quedan dormidas por largos momentos durante el día y se despiertan como que sin nada, y empieza a haber este problema de demencia cuerpo de Levy. Hay alucinaciones visuales recurrentes. Lo curioso es que estas alucinaciones son muy bien estructuradas. Ven a un niño y se lo detallan como lo ven a una persona y se lo detallan como ven en el animal, ven al perro, y es muy detallada las alucinaciones, a la inversa del resto de demencias que tienen menos detalladas las formas de alucinaciones. Una sintomatología extrapiramidal espontánea. Esto extrapiramidal es lo mismo que un Parkinson, ¿verdad? Rigidez al caminar, dificultad al ponerse de pie. Y hay unos rasgos sugestivos que nos pueden también ayudar al diagnóstico de la demencia de cuerpo Levy, como el trastorno de conducta asociados al sueño REM. Me dirán, ¿qué es eso? El sueño REM es cuando ven ustedes, yo lo he visto varias veces, a alguien dormido y ven que se empieza a mover los ojos muy rápidos. Ese es el sueño REM. Es un sueño muy reparador, y estas personas lo que tienen son sueños muy reales, personas que gritan incluso en los sueños de forma repetitiva, incluso 20 años antes del desarrollo de la demencia empiezan a tener estas cosas. Sensibilidad a los antipsicóticos. Tiene alucinaciones, le damos un medicamento, digamos risperidona, y empeoró su cuadro de rigidez. Eso nos puede ayudar. Y
pruebas de imágenes que nos muestran una disminución en el transportador de la dopamina. Eso es a nivel cerebral, que la dopamina es un químico implicado también en el Parkinson. Hay otros rasgos de apoyo, que son varios, pero esta parte es bien importante, la secuencia temporal de los síntomas, ¿verdad? Es indispensable que esta persona empiece con la demencia, con esta dificultad, y luego se asocian, si se asocian síntomas de Parkinson, y si no, pues no es demencia de cuerpos de Lewy. ¿Qué pruebas neuropsicológicas tenemos? Por ejemplo, pruebas visoespaciales, pruebas de ejecución o atención y pruebas de memoria específicos para este tipo de demencia. El tratamiento, pues mantenemos con inhibidores de la acetilcolinesterasa, del antagonista de NMDA y el manejo de síntomas conductuales y psicológicos que van a aportar una parte muy importante y hay que ser muy cuidadoso con qué tipo de químicos se juegan en este tipo de personas, ¿verdad? Y finalmente la demencia del lóbulo frontotemporal, que por ser la última no es la menos importante, sino que es la menos prevalente a nivel mundial, ¿verdad? Es un grupo de enfermedades neurodegenerativas, según en qué población se estudia, va de 3 a 26%, afecta principalmente afecta al lóbulo frontal y temporal. El lóbulo frontal y el área prefrontal son las últimas áreas del cerebro formadas en nuestro proceso como especie humana, que controla nuestra capacidad de planificación, nuestra inhibición, nuestra conducta social, sexual, entre otras cosas. Es la más frecuente en menores de 65 años y muchas veces viene relacionada y se confunde con trastornos psiquiátricos, y hay formas genéticas para su desarrollo. Existen 3 formas de demencia del lóbulo frontotemporal. La variante conductual, que es la más frecuente, el 50 al 70%, y principalmente ustedes van a ver personas con mucha desinhibición, desfrontalizados como les llamamos, con conductas sexuales inapropiadas, soeces, muchas veces tienen mucha impulsividad, comen exageradamente, sin parar, o muchas veces tienen unos gastos económicos muy fuertes que muchas veces han llevado a la ruina. Hay una fase progresiva variante no fluente, ¿verdad? Que son estas personas que no logran expresarse adecuadamente, y la variante semántica que han perdido la capacidad de entender el significado del lenguaje, ¿verdad? Como ven acá, la demencia del lóbulo frontotemporal, las 2 formas más importantes, la variante conductual, que es la más frecuente con los trastornos conductuales, y la forma progresiva, que es una incapacidad para verbalizarse o entender el lenguaje, ¿verdad? Su diagnóstico, como todas, va a ser una historia clínica detallada. Un tercio van a ser formas genéticas, examen físico, pruebas neuropsicológicas, principalmente en la forma conductual, pruebas que valoran la inhibición. Laboratorios y las pruebas de imágenes van a jugar un papel muy importante, principalmente en aquellas que queremos determinar si hay un hipometabolismo en las áreas del lóbulo frontal y temporal, ¿verdad? El tratamiento, no hay un tratamiento específico para este último tipo de demencia, y se va a basar en el manejo de los síntomas derivados de la conducta, la compulsión, agresividad, agitación e impulsividad, según sea su caso, ¿verdad? Y termino con esto, ¿verdad? Que aunque no sea la única tipo de demencia, la más frecuente, que cuando aparecen los síntomas, el Alzheimer está en su fase final. Se inicia décadas atrás, y eso creo que es una cosa muy importante que nos queremos llevar a casa. Muchas gracias.